Este es el pasaje que solemos leer en el momento de la participación de la Santa Cena. Y dice lo siguiente: cuando llegó la hora, dice que Jesús y los apóstoles se sentaron juntos en la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo, no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Dice que luego tomó en sus manos la copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Dice que tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos y le dio a cada uno de sus discípulos y le dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Y dice: hagan esto en memoria de mí. Jesús instituyó ciertos actos para que formen parte de lo que es nuestra vida práctica en la iglesia y en la unidad como cuerpo de Cristo, como creyentes. Estos no tienen poder en sí, el pan no tiene poder, la uva es jugo tank, pueden comprar en el chino, no, nada de esto tiene poder, tiene algo, ¿sí? Sería mentirles que cuando comen esto y beben esto, algo producen sus cuerpos. Esto no es así. Esto es un simbolismo que tiene un significado y tiene un propósito espiritual. Pero yo quiero mencionar dos actos que Jesús instituyó para que formen parte de nuestra vida como iglesia. El primero de ellos es el bautismo en agua, sobre el cual dijo: el que crea y sea bautizado, dice, será salvo. Esto está escrito en Marcos 16:16, pero hay otro acto que es justamente el acto de la Santa Cena, que hoy celebraremos, y como tal leímos, dice: hagan esto en memoria de mí. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Hablando un poco del bautismo, el agua tampoco tiene importancia, es agua con un poquito de lavandina, es agua tibia, que no tiene absolutamente nada, pero no es el tema del agua. El tema del agua no tiene valor, sino lo que representa, lo que simboliza el acto del bautismo, cuando seguramente se han bautizado o cuando han presenciado alguno, que es el sumergirnos. El acto de sumergirse significa la muerte al pecado, y al emerger simboliza el nuevo nacimiento en Cristo. Esto es lo que mostramos. No lo decimos con palabras, lo decimos en un acto, ¿sí? El bautismo no tiene otro significado más que esto. Y el propósito lo vamos a dejar para otra oportunidad, para no mezclar dos temas. El propósito tiene un propósito muy, muy importante, pero hablando de la Santa Cena para nosotros es el recordatorio de lo que fue la última cena, que es lo que leí al principio, que es el recordatorio del sacrificio de Jesús representando su cuerpo partido. Yo estaba tratando de buscar algún término más correcto, pero el término más exacto es partido, y que es cuando un pan está entero y ¿vieron esos panes recién salidos del horno? Son esponjosos, lindos, y que uno los aplasta para romperlos. Bueno, ese es el mejor término que nos lleva a entender lo que le sucedió a Jesús, ¿sí? Fue partido, fue lastimado, sufrió agonía. Eso es lo que
lo que representa, verdaderamente representa el mejor término que encontré para explicar esto. Lo de Jesús no fue un trámite. Jesús no le dieron anestesia o lo drogaron para afrontar el dolor. Jesús padeció el dolor con todas sus luces, por así decirlo, con pleno conocimiento de las cosas, sabiendo que no había nada en su organismo que le impida afrontar el dolor. Al contrario, padeció en seco el dolor. Y también su sangre derramada para nuestra redención. Y sí voy a hablar acerca del propósito de la Santa Cena. Pero para entenderlo bien, necesitamos entender qué es lo que sucedió en esa última cena. ¿Por qué estaban reunidos allí? Debemos volver a ese momento. Necesitamos entender que ellos estaban conmemorando la Pascua, que es un evento que está íntimamente relacionado con lo que vendría. Por eso, de hecho, para nosotros, la Pascua es el sacrificio de Jesús. Recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor, pero está íntimamente relacionado a la Pascua judía. Ellos no celebran y conmemoran lo mismo. Ellos recuerdan otra cosa. En el tiempo de Jesús, ellos estaban reunidos justamente con el fin de la Pascua judía. Por eso necesitamos entender qué es lo que Jesús estuvo haciendo con ellos para realmente comprender el verdadero significado que tuvo en ese momento, al cual Jesús dijo: háganlo en memoria de mí. Por eso quiero mencionar algunos aspectos, 3 aspectos de lo que es la Pascua judía, que hoy los vemos reflejados en la Santa Cena. Y el primer aspecto es que el primer título que yo le pongo a este punto es: los nuevos comienzos siempre llegan. Eso es lo que estaba sucediendo y recordando ellos. Pero para recordar la Pascua, para recordar o tratar de entender por qué Jesús estaba reunido con sus discípulos judíos, recordando que algo había sucedido. Bueno, tenemos que remontarnos a muchos años atrás y tenemos que hablar acerca de los israelitas cuando ellos celebraron la salida de Egipto. Ellos estaban a punto de abandonar siglos de esclavitud. Ellos recibieron una orden de parte de Jehová que decía: coman rápido. Esto dice Éxodo 12:11. Dice: coman rápido, calzados con sus sandalias y preparados para huir. Ellos recuerdan esa última cena que tuvieron en Egipto antes de la partida a esa tierra que nosotros le llamamos la tierra prometida, la tierra donde ellos les fue dado como promesa que heredarían para que se formase de ellos una nación. Así que esa última noche, preparados para irse, dice que les dijo: coman pero ya listos. ¿Vieron cuando están, no sé si han tenido oportunidad de viajar en micro a algún lugar o viajar en avión, en lo cual si quedan un ratito se toman un café o se comen un alfajor y esperan, pero con todas las cosas listas para salir? No es que uno se relaja y se saca los zapatos y se pone a leer un libro.
uno está con la mochila puesta, con el bolso agarrado, tomando rápido, mirando a ver si anuncian que ya tengo que ir al micro, tengo que pasar a la parte de cabotaje del avión. Estamos ahí esperando. Entonces, ese momento es un momento totalmente de paso. Y esto es lo que sucedió en esa noche. Esa noche no solo marcó el fin de su esclavitud, sino que inició un proceso de libertad. Se estima que pasaron 430 años desde la llegada de Jacob a Egipto. No sé si recuerdan, Jacob entró a Egipto por medio de José. José siendo gobernador de Egipto en un tiempo en donde había escasez de alimento. Uno recuerda aquel José maltratado e injustamente tratado por sus hermanos, tantas cosas que pasó. Llegó a ser gobernador de Egipto y un excelente administrador de todos los alimentos que ellos tenían, no solo para que Egipto pueda pueda afrontar esa crisis, sino otros países, otras naciones aledañas a ella, entre ellos que se fueron a vivir a la nación egipcia la familia de Jacob. Jacob, sus hijos, los que luego conocimos como los patriarcas de Israel, todos en Egipto. Y desde esa liberación hasta la llegada que acabo de mencionar pasaron más o menos 430 años. Pero hay un dato muy llamativo, de los cuales 250 años más o menos, aproximadamente, fueron de una cruel esclavitud. De 430, 250 años, ellos fueron esclavos. Mientras estaba José, siendo judío, dirigiendo lo que sería Egipto, estaba todo calculado, todo bien. Ellos tenían el alimento, la ración, tenían todo. Estaban y vivían con los lujos que José les permitía por ser su familia. Pero luego de la partida de José, vivieron 250 años de una esclavitud que, esto también hablando de cálculos, son al menos 8 generaciones de israelitas que vivieron dentro de Egipto. Hubo una última generación que fue la que nació en otras tierras, que fue la generación de Jacob, de Jacob con sus hijos, que ellos en realidad se mudaron a Egipto, pero de ahí en más, todos los que nacieron en Egipto. Y a partir de la muerte de José, todos los que nacieron siendo esclavos. Esta historia seguramente la tenemos sumamente presente y clara, pero es una historia, es algo tan profundo que la esclavitud, nosotros no estamos acostumbrados, no entendemos el concepto de esclavitud porque no vivimos en la esclavitud. Nosotros no tenemos, gracias a Dios sea la gloria, nosotros somos libres, tenemos posibilidad de decidir a quién votar, a quién no, qué hacer, qué no hacer, pero muchos países son esclavos, no pueden decidir. Y a nosotros no nos entra en la cabeza cómo es la mente de un esclavo, una persona que no puede tomar una decisión. La esclavitud produce algo más profundo,
que no es solo la esclavitud de no poder decidir si hago esto o no esto, sino se genera en la persona una esclavitud en la mente. Todos los que nacieron en Egipto nacieron con una esclavitud en su mente. No conocían la palabra libertad, porque nacieron ahí, se criaron desde chiquitos en un ambiente de explotación, de maltrato, de violencia verbal, de violencia física, de ser tratados inferiores. Nacieron su niñez, su adolescencia, su juventud, su adultez, viviendo siempre lo mismo. Ellos no conocían el modelo de libertad. Por eso es que los que sí conocían la libertad, ¿quién era? José, sus hermanos, su papá. Fue la última generación dentro de Egipto que conocía lo que era ser libres. Todos los que nacieron a partir de ese momento, principalmente desde la partida de José, para ellos esto no era algo imaginable, no era algo que ni podían, como por así decirlo, mirar atrás y recordarlo, o decir qué buenos que era en aquel momento que nosotros éramos libres. No estaba porque no existía. Nacieron, vivieron y muchos murieron en esclavitud. Sin embargo, este tema, en Éxodo 2, hablando específicamente de lo que ha padecido el pueblo de Israel, el segundo capítulo de Éxodo habla de el clamor del pueblo pidiendo fin al sufrimiento. Ellos no pedían libertad porque no conocían la libertad, pero sí ellos vivían lo que era el maltrato, y a nadie le gusta que lo maltraten. Ellos pedían que se ponga fin a ese flagelo que vivían día tras día. Trabajaban toda su jornada y los explotaban, les sacaban, les pagaban nada por lo que hacían. Y ellos pedían a Jehová que esto se termine, que ese padecimiento finalice. Pero Dios necesitaba un israelita verdaderamente libre. Ahí comprendemos el porqué de Moisés. Ahí entendemos por qué fue elegido Moisés para cumplir la misión. Un israelita que fue criado en la realeza egipcia, experimentando la libertad y los privilegios que más tarde él defendería. ¿Para quién? Para su pueblo. El único que podía llevarlos a la libertad era alguien que sabía lo que era la libertad. Era necesaria una persona libre para guiar a un numeroso pueblo esclavo. Eran esclavos en su cabeza, en su mente, pero necesitaban uno, y ese uno fue Moisés. Judío, de sangre, que ya sabemos la historia, criado como un príncipe de Egipto, educado, la mejor educación egipcia, como parte de la realeza, y el que disfrutó la libertad y conoce la libertad, es el único que puede guiar a los esclavos, es el único que puede guiarlos hacia este camino de libertad, de dejar atrás
la esclavitud. Por eso, la Pascua judía es el recordatorio eterno que recuerdan los judíos cada año desde esa partida en Egipto hasta hoy en día. Ellos recuerdan que han salido de Egipto, una tierra de opresión, para ir a una tierra prometida. Todo el tiempo recordando eso. Es un mandato que tiene la cultura judía. Ellos recuerdan todas las Pascuas judías. Ellos se juntan y cuentan en la mesa comiendo el pan sin levadura, porque no tenían tiempo para hacer la fermentación del pan. Entonces comían pan sin levadura. Ellos recuerdan cuando nuestros antepasados estaban en Egipto oprimidos, no conocían la libertad, y Jehová de los ejércitos, dice, oyó su oración, levantó a un hombre libre para que guiara a toda esa nación a dejar la esclavitud, no someterse a nadie y lograr llegar al lugar donde Dios les había dicho que era para ellos. Esto es lo que nos enseña la Pascua judía, y es lo que Jesús estaba recordando en esa última cena. Ellos estaban recordando lo que había sucedido. Es algo perpetuo que tiene el pueblo, que recuerda eso. ¿Cuántas veces necesitaríamos hacer este tipo de prácticas, ¿no? Para no olvidarnos? A veces cuando está todo mal decimos, nunca me voy a... Y después cuando estamos bien o queremos hacer la nuestra nos olvidamos. Por eso es que es mandato para el judío recordar, muchachos, no se olviden lo que pasó. Eran esclavos, no conocían la libertad, y Él los hizo verdaderamente libres. También es un recordatorio de que la Pascua nos recuerda que las respuestas a nuestras oraciones son más complejas de lo que pensamos. Nosotros cuántas veces pedimos, decimos, Señor, haz esto, lo otro, Señor, yo te pido esto, y estoy... Y las oraciones para nosotros es como cuando a un físico cuántico le querés enseñar lo que te parece, porque por los grafiquitos que ves, me parece que esto es acá. Y te miran como diciendo, vos no entendés nada. No es tan fácil. Cuando nosotros pedimos, cuando nosotros nos acercamos en oración, de acuerdo a esta historia que ellos han vivido, la respuesta no era tan sencilla. La respuesta no era decir, bueno, ahora aniquila al que le está golpeando a los maltratadores. Ellos iban a seguir siendo esclavos. Porque el problema no era el que los estaba maltratando. El problema que ellos tenían era que no conocían ningún patrón diferente a la esclavitud. Y la respuesta de Dios fue mucho más alta de lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando lo que sería el detenimiento del flagelo que estaban pasando, ese dolor del maltrato. Y eso es lo que ellos oraban y decían a Jehová, le decían que querían que termine ese tiempo. Pero mientras ellos oraban eso, el propósito de Dios se estaba cumpliendo. Había un niño en un Moisés que había nacido y que estaba siendo criado en contacto con su familia, pero en territorio egipcio, mientras ellos oraban y pedían y exigían y le explicaban a Jehová lo que necesitaban. Moisés estaba creciendo, estaba siendo formado, recibía instrucción egipcia,
mientras ellos seguían orando, Moisés originaba un carácter, disfrutaba de elegir cosas, tenía lujos, hasta que llegó un momento que ustedes conocen la historia, no me gusta hablar de historias, pero ustedes ya la conocen. Él vio cómo maltrataban ¿recuerdan? Maltrataban a un judío y se indignó. ¿Cómo te vas a dejar maltratar? ¿Cómo lo vas a tratar así? Solo un libre podía lograr eso. No podía haber otra manera. El que tiene esclavitud en la cabeza no conocía otra realidad. Para él era normal. Mientras ellos oraban, la respuesta de Dios ya estaba en camino. Por eso, esto nos recuerda que las respuestas a nuestras oraciones son más complicadas de lo que pensamos. Y aunque siempre llegan, no siempre, y la mayoría de las veces, lo hacen de manera que no esperamos. ¿Fueron libres? Vamos a la oración de ellos. Ellos querían no ser maltratados. Quería que se ponga fin al maltrato. Vamos a decirle maltrato laboral. Al maltrato laboral, perfecto. Recibieron más que eso. Recibieron libertad. Por eso la Pascua, y a ellos les recuerda eso. Y también nos recuerda que solo Él tiene el poder de cerrar etapas y abrirlas en nuestras vidas. Por más que nosotros digamos y le enseñemos al soberano cómo tienen que ser las cosas, nosotros no dejamos de ser creación. Como hablamos la semana pasada y algo vamos a continuar la semana que viene, realmente tenemos que decirle, sea hecha tu voluntad. Vos conocés las cosas. Y realmente aceptar esa soberanía y entender que si somos de Él, Él hace con nosotros lo que bien le parece. Y nosotros no vamos a darle órdenes a Dios para decirle cómo tiene que hacer las cosas. Un esclavo en su mente no podía enseñarle a Jehová de los ejércitos cómo hacerlos libres. No podía, simplemente porque no conocía la libertad. Por eso la Pascua nos enseña este tipo de cosas. Él es el que da comienzo a nuevas etapas en nuestras vidas. Y Él nos prepara para esas nuevas etapas. Y muchas veces de manera que no nos gustan. Él trabaja con nosotros como Él le place. Lo único que necesitamos entender esto, y no es cuando nosotros queremos y le ponemos la fecha y nos ponemos, y con muchos lo hemos charlado en persona, no importa cuántos oremos y nos pongamos de acuerdo, la oración tiene poder, mucho poder. La oración en acuerdo tiene poder muchísimo, es exponencial el poder de la oración. Pero nadie le tuerce al Creador la voluntad. Él comienza cuando quiere y termina cuando quiere. Lo único que nosotros necesitamos decirle es, como dijimos la semana pasada, sea hecha tu voluntad. Realmente haya un rendimiento de nuestra parte, decirle, Señor, hazlo como vos quieras. No sé cómo, porque no entiendo cómo funcionan las cosas, pero sea hecha tu voluntad, como se hace en los cielos, que se haga también en mi vida. Esto nos recuerda la Pascua. Y también la Pascua nos recuerda, la Pascua judía, nos recuerda que todos necesitamos un Salvador. Cada familia sacrificaba un cordero que Jehová había pedido
sin defecto y rociaba su sangre en los dinteles de la puerta, de sus lugares donde ellos estaban viviendo. Ese corderito que ellos luego comerían, la sangre que ese corderito derramaba, la ponían en un recipiente, agarraban un paño, una esponja, un pincel, lo que más le gusta para marcar los dinteles de la puerta. Así lo había pedido Jehová. Había dicho, por medio de Moisés, tienen que hacer eso. Así que ellos hicieron eso. ¿En señal de qué? En señal de protección. Esa era la manera en que, ante la última plaga, Éxodo, si quiere anótelo, pero no lo busque, Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 13, iba a ser la plaga que contra el faraón, que iniciaría ese éxodo de Egipto para la tierra prometida, y que consistía en que la muerte pase por cada una de las casas de todo Egipto, y las casas que tenían rociada con sangre pasaba de largo. Así que recorrió todo Egipto, pero que era necesario que un corderito muera. Era necesario que un pequeño animalito sufriera para evitar el sufrimiento de una familia. También era necesario para comer, no era que lo mataron solamente de placer, no. El animalito que ellos iban a usar para su cena era el animalito que esa sangre iba a ser rociada, iba a ser marcada en los dinteles de la puerta. Alguien tenía que morir, sin embargo Jehová puso un sustituto. Permitió que un corderito muera en vez de que muera el primer hijo de cada familia. Así que esto nos muestra que todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos que alguien pague el precio por nosotros. Y en ese momento el Salvador, ¿quién fue? Un pequeño animalito que evitó que la muerte entrase en sus casas y se lleve al primogénito. Y la tercera enseñanza habla acerca de la necesidad de la unidad. Y es muy interesante en Éxodo capítulo 12, versículo 4, habla que la Pascua se celebraba en familia o con vecinos. Si eran pocos, se juntaban entre varios, se compartían los alimentos, compartían el pan sin levadura, compartían el corderito. Otros quizás no tenían para comer, los invitaban a formar parte de esa casa en la cual la sangre del corderito estaba en los dinteles de la puerta. Y esto justamente habla que ellos no tenían, era un tiempo que pasaban en donde no había diferencias, no había enemistades, no había resentimientos, no había que yo opino esto y yo opino lo otro, y para mí vos tenés que hacer esto. Ellos tenían un objetivo: salir de Egipto. Era lo único que ellos querían. Estaban ansiosos después de ver la manifestación del poder de Jehová, de los ejércitos, como con plagas pedía y mostraba lo grandioso y poderoso que era ante un faraón con el corazón endurecido, terco, obstinado, y estaban esperando a ver qué viene después. Así que ellos querían irse, estaban
después de haber presenciado todo lo que ellos vivieron, lo único que querían era salir de Egipto para ir a otro lugar, aún esclavos en su cabeza, pero era algo nuevo, querían ir, salir. Así que no estaba hablando de que estoy de acuerdo, para mí no es así, y Jehová, yo no estoy de acuerdo con Jehová, porque Jehová, yo hubiera usado otra plaga, porque esa plaga, ellos estaban con sus cosas, esperando, comiendo rápido, esperando la señal, esperando a que les digan para marchar hacia esa tierra. Estaban juntos, compartían. Uno pagó el corderito y dice, yo te voy a compartir a vos. No vamos a dividir, hacemos nada. Ellos, uno invitaba al otro y estaban, y seguramente imaginando un poco, recordaban todo lo que pasó y qué increíble. Y ellos estaban viviendo la historia en tiempo real. Y era necesario que estén juntos. No podía haber un israelita colgado en la calle esperando a que esto pase. La muerte iba a pasar y se iba a llevar a sus hijos, a su hijo. Era necesario que estén juntos, disfrutando, contando las maravillas de lo que ellos estuvieron viviendo en ese tiempo. Pero en medio de esta Pascua judía que Jesús estaba recordando todas estas cosas, que esto es algo muy cultural del judío, pero nos ayuda a entender qué es lo que sucedió en la última cena. Ya entendiendo esto que he explicado antes, tenemos el panorama por el cual Jesús transformó una Pascua judía, y para nosotros que no somos judíos, lo transformó en este acto tan hermoso de recordarlo a Él. Y no es casualidad que fue en el mismo tiempo, nada de esto es casualidad, no es casualidad que todo lo que hablamos, que ahora voy a volver a mencionar los puntos, que pasó muchos años antes, pero ya pensando en lo que Jesús haría en muchos siglos después. La Pascua judía estaban celebrando en la última cena con sus discípulos, y en cada uno de los puntos que mencioné, ellos, hablando acerca de la última cena, remontándome ya en la última cena, estando Jesús recordando lo que había sucedido con sus antepasados, pero al mismo tiempo viviendo una nueva historia. Habíamos dicho que los nuevos tiempos siempre comienzan. Así como ellos recordaban que estaban a punto de dejar atrás la esclavitud para ser libres, Jesús inició un camino hacia la verdadera libertad, liberando a las personas del cautiverio espiritual, haciéndonos verdaderamente libres. Lo mismo estaba sucediendo, como si lo que sucedió muchos años atrás parecía perfectamente armado. Y sí, Dios es así. Se necesitaba un Salvador, así como aquel corderito fue sacrificado para salvar a los primogénitos de Israel. Jesús, como le decía Juan el Bautista, ¿recuerda cómo lo llamaban? El Cordero de Dios. Qué increíble, ¿no? Una Pascua celebrando la muerte del corderito, que libró de la muerte a los primogénitos, hijos de los israelitas. Ahí estaba el Cordero de Dios,
quien daría su vida para que nadie perezca, sino que Él pague el precio por todos nosotros. Tremendo, ¿no? Y el último punto es, era necesaria la unidad. Eso mismo que había sucedido en la Pascua judía y que era algo que ellos acostumbraban a hacer, que si habla con alguien de la colectividad judía, ellos dedican ese tiempo a comer, tienen su galleta, que es el pan sin levadura, una galleta finita, que la parten y comen y cuentan lo que habla la Torá, lo que habla el Pentateuco, y lo recuerdan y se alegran. ¿Recuerdan eso? La Pascua para el judío es juntarse para hacer memoria. Y el Señor justamente nos dijo que hagamos esto en memoria de Él. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Si los judíos, con el correr de los años, pasaron muchos años, sería una pena que ellos se olviden lo grandioso que ha hecho Jehová con ellos. Por eso es que constantemente lo recuerdan y por eso nosotros lo hacemos una vez por mes. Hay lugares que lo hacen cada reunión, otros lo hacen a cada semana. Cada iglesia, cada uno lo maneja como quiere. Simplemente lo hacemos para no olvidarnos lo que pasó en la cruz. Como ellos recordaban lo que sucedió en esa última noche, hoy estamos recordando lo que pasó en la última cena. Jesús ahí con ellos, el Cordero de Dios preparado para ser sacrificado, a punto de iniciar un nuevo tiempo, que ya no sería el Dios de Israel, sino sería el Dios de todo aquel que creyere. Ya no sería el Mesías judío, sino el Salvador de todo aquel que crea. Se abrió. Es tremendo lo que sucedió esa última cena. Y necesitamos mes tras mes recordarla. Cada vez que nosotros vemos lo que simboliza el pan y el jugo del vino, recordamos qué es lo que Jesús hizo. Cuando usted mastique el pan, recuerde que así fue partido el cuerpo de Cristo. Así le han pegado trompadas, así le han clavado una corona de espinas, así le han escupido. Cada vez que mastique, recuerde que así fue maltratado Jesús. Y cuando tome el jugo de la copita, recuerde que así como fluye el líquido desde la copa hasta su lengua, así fluía la sangre de Cristo, no solo en la cruz, sino en el medio del maltrato. Lo azotaron, le clavaron una corona de espinas que lo hacían sangrar. Dice Isaías que no era reconocible. Debía estar tan hinchado, tan golpeado, tantas hematomas en su cuerpo que no era visible su rostro. Entonces, por esa cuestión es que necesitamos recordar que el pan y recordar la sangre. No olvidarnos que más allá de todas las cosas que pasás, buenas o malas, más allá de todo, si estás, es porque alguien pagó el precio. Y simplemente no te olvides. Simplemente no pierdas el eje. Porque todo se trata de Él. No se trata de nosotros. No se trata de que estemos bien, estemos cómodos.
Se trata de lo que pasó en algún momento que te libró de estar donde hoy, no, gracias a Él, no estás. Y no es para que mires y, ay, gracias al gobierno anterior, a este gobierno, o gracias a mi familia. No, es gracias a que su cuerpo no le podías ver la cara. Y vos tenías que haber estado ahí. Y Él es tan bueno con vos que ocupó ese lugar. Por eso háganlo en memoria de mí. Diciendo Jesús a ellos, muchachos, nunca olviden lo que yo voy a hacer, lo que a mí me va a pasar. Recuérdenlo para no olvidarse que no fue un trámite, fue algo difícil. Y era necesaria la unidad, así como los israelitas, más allá de sus diferencias, se reunieron con un mismo propósito, que era alcanzar la libertad. Así, Jesús mostró ese mismo espíritu al lavar los pies de sus discípulos, compartir con ellos. Y les digo algo que seguramente lo pasarán por alto, pero mantener una actitud de amor y de tolerancia, aun cuando estaban sentados en la mesa aquellos que los traicionarían. No es que lo miraba Pedro así de reojo como diciendo, ¿qué pasa? Sabiendo de que vos me vas a dejar, ¿eh? Y los miraba a Andrés, a Mateo, a todos, como diciendo, ustedes como ratas van a salir corriendo cuando me apresen. No los miraba así. ¿Cómo los miraba? Con amor, con tolerancia, con respeto. Le lavó los pies. Cuando el que iba a sufrir era Él, cuando el Dios era Él, le lavó los pies a cada uno de sus discípulos, mostrando la humildad que debemos tener, que no nos juntamos para que nos laven los pies, nos juntamos para lavar los pies de los demás, para servirnos, para atendernos, para preguntarnos cómo estás. No para que alguien venga, me salude y me diga, ay, a mí me tienen... No entendiste lo que es lo que hizo Jesús. Jesús, encima que murió por nosotros, murió por sus discípulos, les lavó los pies. Hasta cantó un himno con ellos. El relato de Lucas termina diciendo que después de ese tiempo, dice que cantaron un himno. Fue un momento muy lindo entre ellos. Y la Santa Cena tiene que ser realmente, cuando participamos de esto, tiene que ser con el mismo espíritu que ellos lo celebraban y como realmente el Señor quiso que lo recordemos. De esa manera, les decía a los discípulos, hagan esto. No solo el hecho del pan y de la copa como acto, sino todo lo que ahí sucedió, como fuimos hablando. Realmente recordar que necesitamos ser humildes, necesitamos ser sencillos, necesitamos ser autocríticos, necesitamos confesarnos los pecados unos a los otros en vez de taparlos, de encubrirlos, de ser negacionistas. Decir, hermano, perdóname, amigo, tuve mal, me comporté mal, no estoy tomando una buena actitud. Perdonándonos. Perdonándonos y sirviéndonos unos a otros. Esta es la actitud que tenemos que tener frente a la Santa Cena. Así que necesitamos participar de este pan y de esta copa de esta manera.